Hermanos, estamos meditando sobre las cuestiones en el libro de Hechos del el evangelismo y cómo se hacía. ah, Tenemos los ejemplos de los apóstoles aquí en Hechos 4, el apóstol Pedro, y adelante tenemos los ejemplos del apóstol Pablo y otros discípulos como Felipe y como también Esteban. Y vemos adelante que Esteban pagó el último costo y perdió su vida, se murió apedreado por haber dicho la verdad. Ah, Adelante aquí en Hechos 4, quería mencionar en versículo 29, cuando vieron las amenazas de los líderes, los sacerdotes allá en Jerusalén, la iglesia comenzó a orar. Vemos en el versículo 24, si podemos comenzar leyendo, Hechos 4:24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo dijo a él, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos sacerdotes amenazaron a Pedro y también, por ende, a todos los cristianos allá en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron a Dios que oraron a Dios pidiendo que de nuevo, ¿verdad? No pidieron que Dios les diera un escape de no hablar o de no enfrentar esta voz, pero de que tuvieran el valor, el denuedo, de hablar con denuedo esta palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios merece este valor. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y salvar la vida, las almas de nosotros. ¿Y vamos a tener vergüenza de Él? No, no es posible. Tenemos que defenderlo con la vida, con todo el corazón. Yo creo que no hablamos siempre de Cristo con los familiares porque no queremos pagar el costo, la consecuencia, ¿verdad? De que no queremos que ellos se enojaran, no queremos tener problemas con nadie y no queremos provocar a nadie. Entonces, sabemos que hay dos cosas que no debemos de tocar, dos temas.
no debemos de hablar de la política. Eso es malísimo, que siempre habrá conflicto. El otro es que no hablemos de la religión, porque cada uno tiene su religión o falta de religión, entonces es algo personal y todo el mundo piensa, es personal, haga lo que usted quiera, pero no diga nada a mí. No quiero escuchar nada de eso. Ahora, ¿qué dice Dios? Debemos de hablar, debemos de defender la verdad, porque si no hablamos, el error, la mentira, ya está establecida. ¿Por qué? Nadie dijo nada al contrario. Hay un crimen. Y todo el mundo dice que algo pasó que no pasó. Pero usted fue testigo. Va a quedar la mentira hasta cuándo. Hasta que usted diga algo. Que no, esto no es cierto. Yo lo vi. Yo sé lo que es la verdad. Y no voy a estar aquí con la boca callada, tapada. Entonces, así fueron los cristianos, pidieron de que, dice, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y pidieron también el apoyo de Dios, que Dios les ayude. ¿Okay? Ahora, en capítulo 5, el drama sigue. Como consecuencia de esta oración, Dios les dio este ánimo, ¿verdad? Y en el versículo, pues capítulo 5, versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya hemos visto en capítulo 4, cuando ellos alzaron la voz a Dios, dice, alzaron unánimes la voz a Dios, ahora otra vez, unánimes todos en el pórtico de Salomón. Dice el 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces nadie se atrevía a juntarse con ellos, porque nadie se atrevía a juntarse con los cristianos. ¿Por qué? Pues los grandes dicen que no, ¿verdad? Todos están atemorizados por las amenazas de los sacerdotes y los demás, de los líderes de los judíos. Pero, ¿qué pensaban ellos en sí mismos? Es buena gente. Estos cristianos son buena gente. Están pensando, este es cosa de Dios. Gloria de Dios. Están pensando, es algo bueno. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seguimos leyendo, dice el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Habrá aumento cuando piensan, dice, cuando el pueblo alaba a los cristianos en su corazón, en sus palabras. Cuando hay respeto, cuando hay honor, entonces los que están afuera, ¿qué van a pensar? Conviene escuchar lo que dicen. Conviene tal vez creer lo que ellos dicen. Conviene tal vez entrar en la comunión de ellos, porque lo que hacen ellos es bueno, es correcto, es honrado. Esto abre puertas para que podamos evangelizar a ellos. Entonces, leyendo adelante, tenemos la persecución que se renueva, dice el 17. Y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Okay. El motivo de los sacerdotes. Los saduceos los sacerdotes eran saduceos y habían otros más saduceos. Su forma de pensar, conforme a la religión de los sacerdotes. Y dice, se llenaron de celos. Estamos anticipando tal vez ira, ¿verdad? Pero no dice ira, dice celos. ¿Por qué celos? Se llenaron de celos. Porque en este caso ven que el público no hace caso de ellos. Respetan mucho a estos cristianos. Y acuérdense de Pilato cuando Pilato tenía a Jesús a su lado. Y los judíos condenando a Jesús, pero Pilato entendió que fue por envidia que ellos entregaron a Jesús a ellos. Entonces, ¿por qué envidia? Porque Jesús tenía el apoyo de mucha gente, el entusiasmo, el sacrificio, estaban dispuestos a morir con Cristo. Entonces, ¿cuántos seguidores tenían ellos? Así, no tenían, ¿verdad? Es como hubo mucho entusiasmo para Cristo, pero para los sacerdotes, ¿qué? Casi nada. Entonces tenían envidia, ahora dicen que tenían celo porque este movimiento está creciendo y miles y miles y miles se bautizan en el nombre de Cristo Jesús. Entonces echaron mano a los apóstoles, dice, y los pusieron en la cárcel pública. 19, seguimos leyendo, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire, ¿por qué? Ahora, ya tienen demasiado problemas con las autoridades. Ya están llenos de celos, ya están provocados y tienen, están bien enojados, ¿ok? ¿Por qué vamos a volver y a provocarles más? Porque Dios quería que esta predicación, este evangelismo siguiera. ¿Qué dijo el ángel? Y puestos en pie en el templo. ¿Qué implica eso? Puestos en pie. Ahora, que lo haga abiertamente, con fuerza, con voz elevada, que todo el mundo vea. No hacemos nada malo. Esto no es vergonzoso. Y la palabra que tenemos que compartir es importante, que todos deben de escuchar. Hermanos, tenemos que creer en el mensaje. Estamos callados porque no creemos tanto en este nombre de Cristo. Porque todo el mundo está al contrario, todo el mundo opone, todos están entregados al pecado. No quieren creer que hay un Dios que les juzga. Pero cuando hablamos la palabra, debemos de proclamarlo con celo, con confianza, sin vergüenza, sin temer lo que diga, lo que piensen los hombres. Entonces dice el ángel, en pie en el templo, puestos en pie, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. No susurrando, ¿verdad? No en un closet, pero anunciar para que todos oyeran este mensaje, estas palabras del Evangelio, todas las palabras de esta vida. Okay.
todas las palabras de esta vida. Me gusta meditar un poco en esta palabra. Esta vida. Imagínense. ¿Qué proclamaban ellos? ¿Qué anunciaban ellos? El Evangelio es una nueva vida. Es una nueva forma de vivir. No es ese arrepentimiento, no es de tener un momento de remordimiento. Es decir, lo siento mucho, Señor. ¿Y mañana qué? No, no. Esto es un cambio. Despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre. Es nueva vida. Jesús les enseñaba, Mateo 5, 6 y 7, una actitud diaria, un valor especial, una integridad, un amor hasta los enemigos. Jesús enseñaba una forma de vivir. Dice, una vez más, Juan 1, 4, Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era con Dios, Jesús, el verbo. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, dejó su lugar con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús mismo es el creador de todo, el verbo. Ahora dice el 4. En Él estaba la vida. ¿Cuándo? En el cielo, ya. Estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esta vida de Dios, la vida del Hijo de Dios, era, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Declaraban la luz de los hombres. Entonces, esta luz, estas enseñanzas del nombre de Jesús, todas las palabras que hicieran discípulos, seguidores, los que conocen cómo es Dios. Estaba en Él ya la vida. Así es Dios. Dios es Dios de amor. Dios es Dios de justicia. Dios es Dios de santidad, de fidelidad, de pureza, de dominio propio, de paciencia. Todo lo que es Dios, esto es vida. Estaba en Él. Ahora se muestra a nosotros en la luz de los hombres y esto es lo que debemos de declarar. No hay vergüenza en eso. No debemos de dar o pedir disculpas a los hombres por compartir lo que es la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo con confianza, con valor, con denuedo, porque es digno. La palabra es digna de esta clase de defensa. Dice, así hablaron el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban en el templo donde todo el mundo se congregaba de todos los judíos. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos,
A nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Cómo será? Desaparecieron. ¿Qué vamos a hacer? Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo los apoyaba. ¿Por qué? Hacían bien. Enseñaban justicia en el templo, la luz de Dios. Y el pueblo no quería que ellos fueran molestados. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Ahora otra vez, que no enseñases en este nombre. Es decir, las palabras de esta vida, de esto dijo. No quieren escuchar más de la palabra de la vida que corregían los pecados de los sacerdotes. Dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, su religión, ¿verdad? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes son ustedes los sacerdotes? ¿Hombres o Dios? Hombres. No podían negar eso. Entonces, ¿a quiénes vamos a obedecer? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice? Declara, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Salvador y Señor, príncipe. ¿Ok? Para dar a Israel dos cosas: arrepentimiento y perdón. Triunfo sobre la práctica y la culpa del pecado. La práctica y la culpa. La vida es el perdón y la nueva vida. El perdón del pecado, triunfo sobre la culpa, triunfo sobre la práctica, es la vida. Es un don de Dios, es la gracia de Dios. Jesús mismo les dio arrepentimiento. Tenemos predicadores en varias iglesias que a propósito no quieren entender este concepto y le hacen arrepentimiento como algo misterioso, de que el hombre, dicen que el hombre nace pecador y entonces tiene el pecado original de Adán, entonces tiene naturaleza corrupta y no es capaz de escuchar, no es capaz de arrepentirse. Entonces Dios intervino y hizo un milagro para que el hombre pudiera arrepentirse. Pero hay nada así en la Biblia, ¿verdad? Pero en las iglesias tiene su altar, ¿verdad? Adelante del altar. Y se ponen de rodillas y llaman a Dios y oran y lloran y lloran y lloran. Que Dios envíe arrepentimiento. Pero ¿cómo fue aquí? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que Dios les dio arrepentimiento? Por darles todas las palabras de esta vida. Porque somos hombres razonables. Somos hombres inteligentes. Dios es inteligente. Dios habla con nosotros como hombres
les habla al corazón, nos persuade, nos convence. Entonces, así, convencidos, creemos el mensaje, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde está este versículo? Romanos 10:17. Entonces, esto es la fuente de la vida. Escuchar la palabra, creerlo, obedecerlo. Entonces, dice Jesús dio a Israel arrepentimiento. ¿Por qué? ¿O cómo? Por enseñar. Hacer discípulos. Esto es lo que hace al hombre entonces capaz de arrepentirse del pecado. Y esto no es difícil de ver, hermanos, pero yo sé que en las iglesias hoy, por siglos ahora ya, tienen un concepto misterioso y por eso están de rodillas en el altar, llorando a Dios y llorando y llorando, orando y llorando, orando y llorando, ¿ok? Rogando a Dios. No hay que rogar a Dios, hay que obedecer a Dios. Es solo eso. Pero es la locura de hoy. Dice entonces el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, al obedecer este mensaje, tenemos también las enseñanzas del Espíritu Santo en el Evangelio que sigue bendiciendo, porque no es, cuando uno se bautiza, ¿es el fin o el principio? Es el principio de la vida. Entonces, así comenzamos a vivir, así entonces debemos de escuchar aún más el mensaje del Espíritu Santo para crecer. Esto fue como la ocasión cuando el 33, la reacción de ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué había aquí para provocar a ira? El problema de ellos era su orgullo y su celo. En el orgullo y ese celo, ellos exigían la sumisión de los apóstoles y no iban a someterse a los hombres porque estaban sirviendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces se enfurecía y querían matarlos. Así son los hombres hasta hoy, todavía así son. Entonces dice, un hombre, un fariseo, estaba 34, Gamaliel. Este es un nombre interesante, Gamaliel. ¿Qué están haciendo los discípulos? Enseñando. Es todo lo que hacían. Enseñando las palabras de Dios. Gamaliel ahora, él ve, están enfurecidos y les da un consejo. Este también fue el maestro de Saulo de Tarso. Llegó a ser adelante en Hechos el apóstol Pablo. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él. Todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no la podréis destruir, ni seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los que resisten a nosotros, hermanos, resisten a Dios. Entonces, no hay razón para tener vergüenza de resistir lo que dicen ellos, porque no es cuestión de resistir a autoridad legítima, no, es de obedecer a Dios. Y Dios siempre va a vencer a ellos. Muy bien, hermanos, hermanas, gracias por su presencia, por su fe, su amor, su ánimo. Que Dios los bendiga.